Un despiadado magnate petrolero apostó $2 millones a que ningún hombre podría aguantar ni un solo minuto con el salvaje semental conocido como Night Comet. Los vaqueros fracasaron, los campeones se rindieron, la multitud pedía sangre a gritos. Pero entonces llegó Mason Hale, un granjero cansado con nada más que silencio en su pecho, sin cuerda, sin látigo, sin trucos. Solo 60 segundos que cambiarían para siempre una ciudad, un caballo y un hombre destrozado. El sol de Texas ardía con fuerza sobre Midland, el tipo de calor que hacía que el aire pareciera temblar. El polvo se adhería a todas las camisas, todas las botas, cada ala de sombrero. En medio de todo ello, un corral de madera nuevo crujía bajo el peso de cientos de habitantes del pueblo, apretujados contra sus barandillas. Los vendedores gritaban ofreciendo limonada, la masa frita chisporroteaba y el olor a grasa se mezclaba con el sudor de los caballos. Pero el ruido de la multitud se apagó cuando Barrett Langford, el magnate del petróleo que parecía ser dueño de la mitad del oeste de Texas, subió a la plataforma con sus botas pulidas. Era el tipo de hombre que nunca llevaba polvo, solo dinero. Sus Stetson blancos brillaban bajo el sol. Su chaleco estaba ajustado a su amplia complexión y el cigarro que sostenía en la mano ardía como un fuego privado. Con la arrogancia de alguien acostumbrado a comprar silencio y aplausos, levantó la mano. El micrófono crepitó. $2 millones, dijo con vozarrón, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras calaran hondo en todos los pechos. 2 millones en efectivo para el hombre o la mujer, lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos como para entrar en este ruedo y tocar a la bestia. Un murmullo recorrió las gradas. Algunos gritaron palabras de ánimo. Otros rieron nerviosamente. La sonrisa de Barrett se amplió. Señaló hacia la puerta más lejana. Las puertas del corral se abrieron de golpe. Night Comet salió como una tormenta encarnada. Su pelaje era más oscuro que la medianoche, tan negro que parecía absorber la luz. Los músculos se le marcaban bajo la piel mientras se encabritaba, con las pezuñas brillando. Su grito cortó el aire, agudo como el metal al rasgarse. El polvo se elevó hacia el cielo cuando sus pezuñas golpearon el suelo, e incluso los vaqueros más valientes se estremecieron. Los niños se aferraron a sus madres, algunos demasiado asustados para mirar. Los hombres que minutos antes se pavoneaban se echaron hacia atrás contra las barandillas. Se habían contado historias sobre este caballo, cómo había roto costillas a hombres, destrozado hombros, arrastrado a un vaquero medio kilómetro a través de la Artemisa de Nevada antes de desaparecer en el desierto. Lo llamaban intocable. Algunos susurraban demonio. Barrett dio una calada a su cigarro y el humo se enroscó alrededor de su sonrisa. Gritó, es Night Comet, indómito, sin domar, que vale más que el ganado de 100 ranchos. Y os digo ahora, su voz se agudizó como un latigazo en el corral. Ninguno de vosotros aguantará ni un minuto con él, pero yo pagaré por el privilegio de intentarlo. La multitud rugió, mitad por admiración, mitad por temor. Uno a uno, los retadores dieron un paso al frente. Un joven vaquero, de no más de 20 años, entró pavoneándose con su lazo enrollado en alto. Por un instante, la esperanza brilló. Entonces, Night Comet se abalanzó. Una pezuña golpeó la tierra con el sonido de un trueno cercano. ¡Adiós! Y el chico cayó con fuerza, sin aliento, arrastrado antes incluso de tocar al caballo. Otro hombre lo intentó, más viejo, más duro, marcado por años de montar broncos. Se movió con cuidado, dando vueltas, susurrando en voz baja. Por un momento, pareció que podría aguantar. Entonces, el semental giró con una velocidad aterradora y dio una coz. El brazo del hombre se dobló de forma extraña al caer al suelo. La multitud jadeó y gimió. Algunos se dieron la vuelta, otros gritaron más fuerte. Barrett solo se rió. «Ya ves, vale cada dólar que he apostado». Levantó el cigarro en alto, con una sonrisa de satisfacción, como un rey que observa caer a los gladiadores. En el extremo más alejado de la arena, sin que la mayoría se diera cuenta,
Una adolescente llamada Tam Brooks levantó su teléfono y grabó unas imágenes temblorosas. Su voz, apenas más que un susurro, se coló en la grabación. No está loco, solo está escuchando. Nadie lo ve, pocos la oyeron. La multitud se agitó, inquieta por la sangre o el milagro. Los hombres apostaban dinero en rápidos intercambios. Las mujeres sacudían la cabeza con lástima y los niños miraban entre los dedos al gigante oscuro que se paseaba por la arena como una tormenta enjaulada. Y en algún lugar a kilómetros de distancia, en Fredericksburg, bajo los melocotoneros cargados de frutos veraniegos, un granjero llamado Mason Hale aún no sabía que el destino ya lo estaba llevando hacia este corral lleno de polvo, hacia una apuesta más ruidosa que un trueno y más peligrosa que el orgullo. Porque a veces lo que lo cambia todo no viene acompañado de aplausos. Viene con silencio, como el silencio justo antes de que estalle una tormenta. El sol de la mañana en Fredericksburg, Texas, derramaba oro sobre las hileras de melocotoneros. El rocío se aferraba a las hojas y las pesadas ramas se doblaban con la fruta lista para la cosecha. Mason Hale se movía lentamente por su huerto, con la cesta ya medio llena, la suave pelusa de los melocotones rozando sus manos callosas. A sus 53 años, con un cuerpo aún fibroso por el trabajo, pero con los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio, Mason parecía un hombre que se mantenía en pie más por costumbre que por fuerza. Llevaba 6 años viviendo solo desde hacía 6 años, desde la noche en que una tormenta y el fuerte ruido de la puerta de una ambulancia le habían arrebatado a su esposa. Nunca hablaba de ello, pero el silencio había crecido a su alrededor como otro cultivo que él cuidaba. Mientras se agachaba para recoger otro melocotón, un leve tintineo de metal llegó desde el viejo cobertizo, solo una bisagra oxidada que se asentaba con el calor. Mason se quedó paralizado y contuvo la respiración. El sonido lo atravesó más afilado que cualquier cuchillo, llevándolo de vuelta a esa noche. La lluvia golpeando el techo de hojalata, las sirenas rasgando la oscuridad, su mano agarrándola de ella hasta que los médicos la separaron. Cerró los ojos, respiró una vez, 2 veces, hasta que el huerto volvió a él. La dulzura de la fruta madura, el olor de la tierra calentándose bajo el sol, lo sacaron de sus recuerdos. Aún así, su mano temblaba mientras colocaba el melocotón en la cesta. En el polvoriento camino más allá de su huerto, la destartalada camioneta de Mason pasó traqueteando junto a la radio, que murmuraba estática antes de captar la emocionada voz de un locutor. Midland, Texas. Hoy el magnate petrolero Barrett Langford ha subido la apuesta. $2 millones en efectivo para cualquiera que pueda aguantar en el ring con el cemental salvaje llamado Night Comet. Miles de personas se están congregando. Mason se detuvo. Las palabras se posaron como invitados indeseados. Bajó el volumen y negó con la cabeza. Un circo de tontos, pensó. Un juego de ricos. Sin embargo, mientras cargaba sus cestas en la caja de la camioneta, no podía silenciar el eco de ese nombre. Night Comet. Algo en la forma en que perduraba, afilado como un pedernal, lo inquietaba. Murmuró, medio al huerto, medio a sí mismo. Siempre hay alguien dispuesto a burlarse del dolor. Aseguró la carga con una cuerda desgastada por el uso, moviendo las manos por memoria. El huerto se extendía silencioso a sus espaldas, pero Mason sentía el peso del silencio más pesado de lo habitual. Se había prometido a sí mismo que llevaría sus melocotones al mercado de Midland esa temporada, un viaje que había pospuesto demasiadas veces. El huerto no podía mantenerlo solo. Las facturas se acumulaban cada mes y el tractor echaba humo más a menudo de lo que arrancaba. El precio de los melocotones era voluble, como el petróleo, como el tiempo, como la vida misma. Suspiró al subir a la cabina, con el asiento desgarrado y el salpicadero traqueteando con cada giro de la llave. Cuando el camión se incorporó a la autopista, Mason bajó la ventanilla y dejó que el aire cálido le azotara el cabello cada vez más ralo. Las colinas se sucedían, salpicadas de graneros de piedra caliza y puestos al borde de la carretera que prometían miel fresca y catas de vino. Sin embargo, nada de eso le afectaba. Su mente se quedó atrapada en ese anuncio.
en la alegría de la voz del locutor, como si se tratara de una atracción de feria en lugar de un concurso con una criatura criada para sobrevivir. Pensó en las últimas palabras de su esposa, apenas audibles bajo el rugido de la lluvia. Quédate conmigo. Pero no había conseguido aguantar. Y ahora, 6 años después, seguía agarrándose al volante con demasiada fuerza, como si pudiera anclar el pasado al presente. El huerto había sido su refugio, un lugar donde podía cuidar de la vida en silencio, sin desafíos, sin ruidos. Sin embargo, algo en ese nombre, Night Comet, le inquietaba. Quizá era porque la gente aplaudía el peligro, porque se reían del dolor de una criatura, o quizá porque, en el fondo, Mason sabía lo que significaba luchar contra muros invisibles, desesperado porque alguien simplemente se quedara, no por conquistar. La camioneta coronó una colina. Más allá de la curva, la autopista se extendía hacia Midland, donde ya se levantaba el polvo del corral de Langford. Mason entrecerró los ojos ante el resplandor y susurró, aunque nadie pudiera oírlo. Tontos, persiguiendo tormentas. Sacudió la cabeza, cambió de marcha y siguió conduciendo, mientras el huerto se encogía en el espejo retrovisor. Pero la carretera tiene su propia gravedad, que atrae a los hombres hacia lugares a los que nunca pensaron ir. Y aunque Mason Hill aún no lo sabía, cada kilómetro de asfalto lo acercaba más a ese ruedo, al cemental con fuego en los ojos y a una apuesta que pondría a prueba no su fuerza, sino su silencio. El mercado de Midland siempre era un lugar ruidoso, un río de voces que serpenteaba entre puestos de melones, nueces y tarros de miel que brillaban como ámbar bajo el sol. Mason Hale había aparcado su vieja camioneta en el extremo más alejado de la plaza, descargado cajas de melocotones y ocupado su lugar habitual bajo un toldo de lona descolorido. La fruta, de color rosa y dorado, atraía constantemente la atención de los transeúntes. Hablaba poco, asintiendo con la cabeza, en señal de agradecimiento, cuando los clientes le entregaban billetes arrugados. Sus palabras eran corteses, pero nunca se prolongaban. Para Mason, vender era solo una forma de sobrevivir, nada más. Pero esa tarde, el ritmo del mercado cambió. Una oleada de emoción recorrió a la multitud, atrayendo las miradas y los pasos hacia la arena de Barrett Langford, a menos de 3 manzanas de distancia. Un niño pasó corriendo junto al puesto de Mason, gritando a sus amigos sobre el caballo salvaje, sobre hombres derribados en segundos. Otra voz, la de una mujer, flotaba en el aire, entre temerosa y emocionada. Dicen que ni siquiera los campeones de rodeo pueden resistirle. Es como una tormenta que no se puede tocar. Mason frunció el ceño, molesto por esas palabras. No había venido allí para ver un espectáculo, pero el ruido se propagaba con insistencia, llamando su atención. Cuando se vendió la última cesta de melocotones, Mason recogió más despacio de lo habitual, con las manos posadas en las cajas de madera, como si pudieran anclarlo de nuevo al huerto. Pero los sonidos de la arena se intensificaron, el golpe hueco de las puertas, la oleada de vítores y luego un silencio tan profundo que atravesó el murmullo del mercado. Se encontró con que sus pies se movían sin pedir permiso, llevándolo por la polvorienta calle hasta que el corral apareció a la vista. La arena se alzaba como una herida tallada en la plaza del pueblo. Las gradas de madera crujían bajo el peso de cientos de personas, cuyas sombras se alargaban bajo el sol del atardecer. Mason se encontró apretujado contra la barandilla trasera, con el olor a polvo y sudor impregnando el aire. Dentro del ruedo, Night Comet caminaba de un lado a otro, con el hombre negro azotando con su látigo y los ojos brillantes como el fuego. Sus músculos se tensaban con cada zancada. Su aliento se condensaba en ráfagas que reflejaban la luz como humo. Los hombres gritaban sus apuestas, otros se burlaban. Pero Mason notó algo diferente. Mientras la multitud veía violencia, Mason vio cómo las orejas del caballo se movían, no solo por rabia, sino también como advertencia. Pequeñas y frenéticas señales de miedo. Se apoyó en la barandilla, relajando los hombros y dejando que el peso se descargara en sus botas. No miró con ira, no desafió, simplemente respiró. Night Comet aminoró el paso.
Durante un frágil instante, el semental giró la cabeza hacia la esquina donde estaba Mason. Sus ojos se encontraron, grises contra negros. El ruido de la arena pareció atenuarse. El pecho de Mason subía y bajaba rítmicamente, sin prisas. El caballo resopló, moviendo las orejas como si se esforzara por captar una frecuencia más tranquila que el rugido que los rodeaba. Entonces, con la misma rapidez, sacudió la cabeza y golpeó el suelo con una pezuña, levantando una nube de polvo. La multitud gritó ante la demostración de poder. No habían visto la pausa, pero Mason sí. Cerca de él, una adolescente se balanceaba en la barandilla con un teléfono en la mano. Tam Brooks, aunque él aún no sabía su nombre, había estado grabando, con su voz susurrando por debajo del ruido. Está escuchando. Realmente está escuchando. Mason se giró ligeramente, sorprendido de que alguien más se hubiera dado cuenta. Sus miradas se cruzaron durante un instante antes de que ella apartara la vista, nerviosa pero segura de lo que había visto. Otro retador entró en la arena, haciendo girar la cuerda y haciendo brillar las espuelas. La multitud rugió de aprobación. Mason dio un paso atrás, apretando las manos contra la barandilla, con el pulso acelerado. Se dijo a sí mismo que se marcharía, que no tenía nada que hacer allí. Pero cuando el vaquero fue lanzado con fuerza contra el suelo, el eco del relincho del caballo se alojó en lo más profundo del pecho de Mason. Se alejó de la arena mientras los vítores volvían a elevarse, cada paso lento, renuente. La imagen de los ojos oscuros de Night Comet lo siguió por la calle, a través del mercado cada vez más vacío, y de vuelta a su camioneta. Agarró el volante, mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor agrietado. Por primera vez en años, su silencio se sentía inquieto, perturbador. Cuando arrancó el motor, la voz del locutor aún se llevaba el viento, envolviéndolo como una frase inconclusa. $2 millones para cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la tormenta. Mason apretó la mandíbula. No quería el dinero. No quería la gloria. Pero algo en su interior le susurraba que no se debía burlarse de las tormentas y que, a veces, la única forma de sobrevivir a una era quedarse quieto y dejar que te viera. A última hora de la tarde, la luz en Midland se volvió cobriza, del tipo que alargaba las sombras y hacía que cada astilla de las gradas brillara como madera encendida. La multitud había vuelto a crecer como si la marea la hubiera atraído de nuevo. Mason también regresó, diciéndose a sí mismo que tenía que pasar por el estadio para llegar a la autopista, pero entonces se detuvo al oír el sonido de un micrófono calentándose. Las vallas del corral crujían. Un viento racheado peinaba los banderines. En algún lugar, un vendedor golpeaba una espátula contra su plancha, y las risas se derrumbaban tras ella antes de morir en las barandillas. Barrett Langford entró en el centro como si fuera un escenario construido a la medida de su zancada. Su Stetson creaba su propia pequeña luna. Sus anillos parpadeaban como pequeños acuerdos con el destino. «Ya nos hemos divertido», gritó, con una voz suave que salía de los altavoces. «Habéis visto al más valiente de este lado de Pacus y al más rápido de este lado de Cheyenne». Pero parecía que inclinaba la visera hacia la esquina más alejada, donde Mason estaba medio en la sombra. También había un turista que creía que podía predicar tranquilidad a una tormenta. Mason giró la cabeza. Mason no se movió. Tenía la quietud cortés de un hombre que espera su turno en la tienda de piensos. Barrett sonrió como un croupier que corta cartas. También hemos tenido a un turista que cree que puede predicar tranquilidad a una tormenta. Giró la cabeza. Mason no se movió. Tenía la quietud educada de un hombre que espera su turno en la tienda de piensos. Barrett sonrió como un croupier cortando cartas nuevas. 2 millones siguen sobre la mesa, pero las reglas cambian. Caricias para los niños. Yo pagaré los regalos. Dejó que la palabra flotara en el aire y luego la cerró de golpe. 60 segundos en el ruedo con Night Comet. Sin cuerda, sin látigo, sin trucos, sin que él salga corriendo o te rompa. Eso vale dinero. August sacudió el polvo de sus botas y sus vaqueros. En el silencio, la pezuña de Night Comet golpeó una vez contra la tierra dura,
un sonido limpio como un golpecito en un vaso. El semental siguió la línea de la valla, con las fosas nasales dilatadas por el sabor metálico del micrófono y los tornillos. Señor. Una voz tranquila se escuchó por los altavoces. La doctora Arya Monontoya estaba de pie junto a la barandilla con una carpeta bajo el brazo, el pelo trenzado y las mangas remangadas. Parecía una persona que había aprendido que la presencia era una herramienta cuando se usaba con delicadeza. Si quieres un juicio justo de presencia, apagarás el sistema de megafonía durante el intento. Parece sensible. Eso no es mimarlo. Es bienestar básico. La sonrisa de Barrett no se movió, pero las comisuras se endurecieron. Doctora, estoy vendiendo un espectáculo, no un servicio religioso. El sheriff D. Collier salió de la puerta, con los pulgares enganchados en el cinturón y la visera de su sombrero plano proyectando sombra sobre su frente curtida. La ordenanza del condado de Barrett dice que los animales no pueden ser sometidos a amplificación innecesaria durante las exhibiciones públicas. Si un participante solicita una mitigación razonable, la respetamos. Mantiene a los abogados alejados de nuestro domingo. Una pequeña oleada de alivio recorrió las primeras filas. Mason relajó ligeramente los hombros, pero luego los volvió a tensar, porque los viejos hábitos son leales. La risa de Barrett rozó la superficie de un ceño fruncido. Bien, apaguen los micrófonos durante el intento. Se giró hacia Mason. Tú, granjero, ¿quieres participar o estamos perdiendo el tiempo? Mason miró una vez al cometa nocturno. Las orejas del caballo estaban erguidas, midiendo cada pequeña inflexión del mundo. Mason casi podía sentir el mapa de miedo y dolor que vivía bajo la piel, la costura caliente en la cicatriz del hombro izquierdo, la tensión en las patas delanteras donde el suelo exigía demasiado con cada giro. Tragó saliva, hoy no. El alcohol y las risas se mezclaron. Un chico cerca de la barandilla gritó que el granjero tenía miedo. Una mujer dijo, Dios dio buen sentido a los humildes. Un hombre con una hebilla de trofeo anunció en voz alta que el valor no solo se medía al amanecer. Arya no apartó la mirada de Mason. Le viste oírte esta mañana, dijo ella por encima del ruido. Cambiaste tu respiración, él cambió la suya. Eso no es una casualidad. Mason carraspeó. Tenía un sonido seco, poco utilizado, como una bisagra que volvía a funcionar. No estoy aquí para ganar un premio. Barrett se apoyó en la barandilla superior, saboreando el espectáculo. ¿Ninguna refinanciación hipotecaria te ha dado tranquilidad? La frase le valió unas risas baratas que había pagado con su ego, y algunas personas gritaron que ojalá pudieran ignorar 2 millones y un titular. Mason lo dejó pasar como el viento a través de una pantalla. Si la cama es cuestión de presencia, dijo, entonces dame 3 donaciones, sin multitudes, sin micrófonos. Al principio me quedaré fuera de la valla. Él decide si se acerca. ¿Quieres tiempo? La sonrisa de Barrett lo desafiaba. El tiempo cuesta. El tiempo es lo único que compra la confianza, dijo Arya. ¿Quieres 60 segundos limpios? Deja que el hombre se gane el derecho a preguntar. La voz del Sheriff D siguió como un martillo que cae suavemente. A las 3 de la madrugada, mis ayudantes acordonarán el lado este. Sin amplificación. El veterinario supervisa. Todos nos iremos a casa con menos dolores de cabeza. Barrett hizo rodar el cigarro entre sus dedos. Un poco de ceniza cayendo como orgullo a medio perder. A las 3 de la madrugada, a la cuarta mañana, él interviene. Si puede mantener a ese animal con él durante un minuto, sin forzarlo y sin que se rompa, honraré la apuesta. Miró de reojo a Mason. Y si no puede, esta ciudad tendrá su espectáculo y nosotros seguiremos con nuestras vidas. Tam Brooks se había acercado, olvidándose del teléfono en el bolsillo. Señor, preguntó Mason, vacilante como un gorrión en un raíl. Cuando se quedó quieto antes, él volvió la oreja hacia usted. Lo grabé en video. Es pequeño, pero está ahí. Mason asintió una vez, como quien acepta un regalo demasiado frágil para expresarlo con palabras. Las orejas son puertas, dijo. Tocas con tu aliento. ¿Y si nunca abre? Preguntó alguien. Entonces no entramos, respondió Mason. Deberías haber terminado ahí,
con el sheriff tomando nota de las condiciones. Pero a Barrett nunca le gustó salir de una habitación sin dejar una nueva muesca en el marco de la puerta. Se apartó de la barandilla. Una cláusula más, dijo con ligereza, aunque se notaba la firmeza. Si corres, si te echas atrás, si te escondes detrás de una verja, se acaba el trato. Presencia significa que te quedas. Presencia significa que te quedas, repitió Mason como si adaptara las palabras a su propia boca. Miró al semental. Puedo hacerlo. Night Comet ralentizó su paso para mirar atrás y se hizo el silencio. No fue una orden, ni se compró, solo el tipo de silencio que se produce cuando un ser vivo prueba una respuesta diferente. El pecho del caballo se elevó y volvió a bajar. Una ráfaga levantó su copete y lo volvió a bajar. Durante un instante, nada en el mundo parecía moverse, salvo el polvo y la idea de un futuro. Argia cerró su bolígrafo con un clic. Amanecer, dijo a nadie y a todos. Empezaremos al amanecer. El ruido de la multitud volvió poco a poco, como un pueblo que despierta de un sueño extraño y descubre que no ha hecho el ridículo. Los vendedores reanudaron sus gritos. Un cartel de seguros agrícolas golpeaba suavemente contra un poste. Una pancarta que anunciaba terapia online ondeó y se detuvo. Mason se fijó en cada detalle, como una persona se fija en las salidas de una habitación nueva. También se fijó en que sus manos, ahora firmes, descansaban abiertas sobre la barandilla. El sheriff D se acercó. De cerca, las arrugas de las comisuras de sus ojos parecían lechos de ríos secos. ¿Estás seguro de lo de las mañanas?, preguntó en voz baja. Menos espectáculo, más trabajo. Esa es la cuestión, dijo Mason. El espectáculo es ruidoso. El trabajo es tranquilo. Dudó. Necesitaré el corral más alejado, en el lado este, sin vallas de color, sin cadenas sueltas, con el suelo limpio. Y si hay alguna forma de amortiguar el ruido que hace esa puerta, se lo agradecería. Enviaré a un hombre con bridas de goma y aromas, respondió Dick. ¿Te quedas en la ciudad? Mason pensó en el delgado sobre de billetes que tenía en la guantera, en los avisos de pago atrasado doblados bajo un imán en la nevera, en los anuncios nocturnos que susurraban sobre seguros de vida, prestaciones para veteranos y consolidación de deudas a cocinas vacías. Hay un motel barato en la autopista 80, dijo. Me las arreglaré. Toma esto, dijo Arya, garabateando en una tarjeta. La dirección de un establo con cuadras tranquilas. Puedo pagarte las 2 primeras noches. Considéralo un sesgo profesional. Él aceptó la tarjeta y la generosidad con el mismo gesto de asentimiento. Tam se mantuvo brillante y sincera. Estaré allí, soltó ella. No delante de las cámaras, solo detrás. La gente debería ver cuando alguien intenta algo diferente. No por los clics, lo juro. Los clics pagan las facturas, dijo Mason, con una sonrisa en la comisura de los labios. Pero no lo vendas por ellos. Tam se sonrojó. No lo haré. Night Comet sacudió la cabeza, como para subrayar el pensamiento. Barrett, que ya se daba la vuelta para cortejar a un grupo de hombres con camisas demasiado almidonadas para trabajar, gritó por encima del hombro. A las 3 de la madrugada, Farmer. Entonces nos deberás un minuto que no olvidaremos. Mason se quedó un rato más después de que las gradas empezaran a vaciarse, después de que la última música se apagara y solo quedara el suave sonido de los cascos y la respiración. Estudió la zancada del semental, la forma de sus hombros, la manera en que su cabeza reflejaba su propio estado de ánimo. Adaptó su respiración a ese ritmo hasta que una pequeña relajación se instaló en su pecho, del tipo que a veces se produce después de sostener algo pesado durante demasiado tiempo. Mientras el cielo pasaba del cobre al violeta, se alejó de la barandilla. Mañana, dijo en voz baja, sin saber muy bien si se lo decía al caballo o a sí mismo. La palabra quedó suspendida entre ellos y no se rompió. Al salir, pasó junto a un folleto grapado torcidamente a un poste, con presupuestos de seguros para el hogar en cuestión de minutos, y casi se echó a reír ante los extraños mercados que inventaban los pueblos por miedo. Se deslizó detrás del volante de su camioneta, giró la llave y dejó que el motor encontrara su áspero canto.
La carretera hacia el motel era recta, luego se curvaba suavemente, como si no quisiera asustar a nadie con la verdad. Mason la siguió, con el sabor del polvo y la esperanza en la boca. Y por primera vez en años, la idea del duelo no le parecía una lucha que estuviera condenado a perder. No miró atrás, no lo necesitaba. La promesa ya estaba hecha. 3 amaneceres para aprender un idioma sin palabras y luego 1 minuto para demostrar que quedarse podía cambiar el rumbo de una tormenta. El motel junto a la autopista 80 olía débilmente a lejía y moqueta gastada. Mason Hale durmió poco, un sueño inquieto que lo dejó más agotado que cuando se acostó. Antes de que sonara la alarma, bajó las piernas de la cama, se frotó la cara y se puso los mismos vaqueros gastados del día anterior. Afuera, el cielo de Texas seguía siendo índigo, con una delgada franja plateada del amanecer presionando en el horizonte. La ciudad de Midland estaba tranquila. El ruido de la feria se había apagado hasta convertirse en brasas. Hoy no habría gradas, ni humo de cigarros, ni multitudes burlonas, solo él, el caballo y la promesa que había hecho. Cuando Mason llegó a East Penn, los ayudantes del sheriff ya estaban apoyados en sus camionetas, con los sombreros calados y café humeante en vasos de poliestireno. La doctora Aria Monontoya estaba cerca de la puerta, con la carpeta bajo un brazo y un termo en el otro. Saludó a Mason con un gesto de la cabeza, con la voz ronca por el frío. Está inquieto pero no agresivo. Es la hora adecuada. Cole, el friar, estaba agachado junto a la valla, revisando las tablas donde se habían atado las cadenas con tiras de goma para amortiguar el ruido. El lugar parecía ahora menos una arena y más un tranquilo rincón de pasto. Tierra desnuda, postes de sombra los postes de la valla y una quietud tan densa que se podía oír el latido del propio corazón. Mason clavó las botas en la tierra, dando cada paso con deliberación. No llevaba cuerda ni comida, solo una respiración firme. Night Comet estaba en la esquina más alejada, una silueta gigantesca contra el cielo magullado. El vapor se elevaba de sus fosas nasales en pálidas ráfagas. Sus orejas cortaban el aire como cuchillas. Por un momento, el cuerpo del semental se tensó como si se preparara para otra persecución, otro enfrentamiento. Pero Mason no lo desafió. Se apoyó contra la valla exterior, con los hombros relajados, la barbilla baja, y simplemente exhaló. La respiración se alargó, 4 tiempos al inspirar, 6 al expirar, hasta que sonó menos como un esfuerzo y más como una rendición. El pecho de Mason subía y bajaba al ritmo de la brisa del huerto, como solía respirar cuando escuchaba el sonido de los melocotones madurando en verano. Night Comet cambió el peso de su cuerpo, con las fosas nasales dilatadas. Los ayudantes dejaron de hablar. Incluso Arya detuvo su pluma. Durante 10 largos minutos no pasó nada, salvo la simple simetría de un hombre respirando y un caballo paseando. Entonces, sin previo aviso, Night Comet se detuvo. Sus orejas se movieron hacia atrás, no por rabia, sino por concentración. Giró la cabeza ligeramente hacia Mason. El polvo se levantó de su flequillo. Un suspiro, casi imperceptible, salió de su pecho. El primer sonido de liberación. Mason lo sintió recorrerlo como si el caballo hubiera tomado prestados sus pulmones para dejar salir algo. No era triunfo, no era espectáculo, era un comienzo. Mason cerró los ojos, dejó que el momento se expandiera y susurró. Bien. No era un elogio, ni una orden, solo un reconocimiento. Tam Brooks apareció de repente, con las zapatillas crujiendo sobre la grava. Se había despertado temprano, con la cámara colgando inútilmente a su lado. Arya frunció el ceño, pero no dijo nada. La presencia de la chica era tan silenciosa como una oración. Tam se abrazó a sí misma, susurrando, «Te ha vuelto a oír». Mason solo asintió. Sabía que era mejor no adornar el silencio con demasiadas palabras. El sol comenzó a ascender, tiñendo de oro las tablas del corral. Night Comet pateó una vez la tierra y luego se alejó, rodeando el otro lado del corral con energía inquieta. La conexión se había debilitado, pero no se había roto. Mason levantó ligeramente la mano, con la palma abierta. El caballo no regresó,
pero sus orejas se movieron hacia él como si archivaran el gesto. Cuando Mason se apartó de la valla, su camisa estaba empapada de sudor, a pesar de que la mañana era fresca. Se sentía agotado, pero más ligero. El Sheriff D lo recibió con un gesto de asentimiento. Parecía algo, dijo, aunque su voz transmitía la cautela de un hombre que no quería afirmar más que la verdad. Arya garabateó algo en su bloc de notas. Primeros indicios de corregulación, murmuró, casi para sí misma. Ese suspiro no fue casual. Mason volvió a mirar al semental, que ahora pastaba sin nada, masticando el aire del amanecer como si contuviera secretos. Sintió un temblor en los dedos, la familiar réplica de tocar el dolor sin manos. Los abrió, estabilizándose. Mañana, dijo en voz baja. Arya captó su tono. Sí, asintió. Mañana. Los ayudantes del sheriff se dispersaron, la chica volvió a cargar con su cámara y Mason se subió a su camioneta mientras la ciudad despertaba a sus espaldas. Las vallas publicitarias de seguros de vida, terapia online y refinanciación de hipotecas se deslizaban bajo el sol naciente. Apenas se fijó en ellas. Su mente seguía con el semental, con el suspiro que había roto el pesado aire de la mañana. Era algo insignificante, invisible para cualquiera que buscara la gloria. Pero para Mason, era la prueba de que el silencio podía doblegar el miedo. Por primera vez en años, mientras conducía hacia el motel, no temía las horas previas al sueño. Mañana llegaría, y él estaría allí para recibirla. El segundo amanecer fue más claro que el primero. Un viento barrió el cielo de sus nubes nocturnas y dejó un pálido lienzo de mañana extendido sobre el mezquite y el cedro. Mason Hale llegó al East Penn antes que nadie. No había dormido. El sueño era un viejo adversario, pero no sentía el mismo peso aplastante que el día anterior. En cambio, sentía una tensión en su interior, como una cuerda tensada entre dos postes, frágil, pero decidida. Los ayudantes llegaron poco después, con los faros atravesando el polvo antes de desvanecerse en la nueva luz. El Sheriff D asintió desde detrás de su café, sin decir nada, como si el silencio de Mason fuera contagioso. Arya Monontoya llegó con su bolso y su termo, con su trenza oscura contrastando con el cuello pálido de su camisa. Parecía descansada pero alerta, una mujer atenta a cada movimiento y respiración dentro del corral. Cole llegó el último, llevando una pequeña caja de herramientas. No interferiré a menos que esté cerca de mí, dijo en voz baja. Pero si esas pezuñas empiezan a decirme algo, lo anotaré. Mason solo asintió. Night Comet ya estaba despierto, dando vueltas por el corral en lentos arcos. Su pelaje brillaba mojado por el rocío que se había depositado durante la noche, y cada músculo se destacaba a la luz creciente. Sus orejas se movían constantemente, inquietas, como si estuvieran trazando una tormenta invisible. Cuando vio a Mason en la valla, se detuvo con la cabeza alta y exhaló con fuerza. El sonido resonó en las tablas, más como un anuncio que como una advertencia. «Te veo». Mason se apoyó en la valla, sin avanzar ni retroceder. Su respiración volvió a encontrar ese ritmo que Arya había señalado. Lenta, deliberada, del tipo que llena el espacio en lugar de atravesarlo. Pero hoy intentó algo más. Se agachó, bajando hasta que su cabeza quedó a la altura de las tablas, haciéndose pequeño. No era su misión, no exactamente, sino una ofrenda. No te dominaré. El caballo sacudió la cabeza, indeciso. Luego, con deliberada lentitud, comenzó a acercarse. 1, 2, 3 pasos, deteniéndose antes de llegar al centro. Su cuello se inclinó, sus cascos se movían nerviosamente. Mason se quedó quieto, con las palmas de las manos abiertas sobre las rodillas. Su lenguaje corporal era una pregunta sin palabras. Tom había regresado, con el teléfono olvidado en la mano otra vez. Se colocó junto a Arya, susurrando sin darse cuenta. Tiene curiosidad. La curiosidad es peligrosa, murmuró Cole, con la mirada fija en el caballo. La curiosidad puede cambiar rápidamente, pero Night Comet no cambió. En cambio, pateó la tierra una vez y luego resopló, con un sonido más suave que el día anterior. Mason levantó lentamente la mano, con la palma abierta,
sin atravesar la barandilla, sino mostrándola a la altura del pecho. El caballo aguzó las orejas hacia adelante y luego las movió hacia los lados. Se acercó aún más y luego se detuvo a una distancia entre ellos equivalente al alcance de un hombre. El silencio era tan denso que Mason podía oír su propio pulso en los oídos. De repente, pensó en su huerto al atardecer, el zumbido de las cicadas, el peso de los frutos doblando las ramas, el silencio antes de que comenzaran los pájaros nocturnos. Habló en voz tan baja que solo la mañana y el caballo podían oírlo. Sé lo que se siente cuando las paredes no te dejan respirar. Su voz se quebró en la última palabra. Night Comet sacudió la cabeza y giró las orejas. Por un instante, el frágil hilo de calma pareció romperse. Se encabritó hasta la mitad, las pezuñas golpeando la tierra, los ojos brillando. Mason no se movió. Dejó que la oleada rompiera como una ola contra la roca. Su respiración no cambió. El semental volvió a bajar, pateó el suelo de nuevo y entonces, inesperadamente, exhaló con fuerza. Arya garabateó furiosamente en su bloc de notas. «No es casualidad», murmuró. Los ayudantes del sheriff intercambiaron miradas, pero ninguno habló. Incluso el sheriff D, que había visto muchos rodeos y temperamentos salvajes, frunció el ceño como si intentara interpretar algo nuevo. Mason finalmente bajó la mano. No intentó tocarlo, ni dio un paso adelante. En cambio, se recostó contra la barandilla, dejando espacio al caballo para que eligiera. Night Comet se movió una vez más y luego se retiró al otro extremo, con las orejas aún moviéndose hacia él, incluso cuando su cuerpo se alejaba. La sesión terminó cuando el sol se había levantado por completo, pintando las tablas con rayos dorados. Mason dio un paso atrás, con la camisa oscurecida por el sudor. Le dolían las rodillas por estar agachado, pero no le importaba. Algo invisible había sucedido en el corral, algo que no era fácil de explicar ni de vender, pero que estaba allí, tan sólido como el polvo bajo sus botas. Tam finalmente recordó su cámara, la levantó vacilante y susurró. «Creo que la gente debería ver esto. No solo el ruido, también el silencio». Mason la miró con expresión indescifrable y luego dijo, «Si lo muestras, muéstralo todo. No cortes el silencio». Mientras los demás recogían, Arya agarró ligeramente el brazo de Mason. «Mañana puede ser más difícil. El progreso no es una línea recta». Él esbozó una sonrisa cansada. «Nada lo es nunca». Caminó de vuelta a su camioneta mientras la ciudad despertaba. Los carteles de ofertas de seguros médicos y refinanciación de hipotecas ondeaban en las vallas publicitarias al borde de la carretera. Los ignoró todos, con la mente repitiendo la larga exhalación del caballo, el sonido de una criatura que admitía por un instante que no estaba sola. Y Mason se preguntó si tal vez eso era lo que ambos querían, respirar una vez sin miedo. El tercer amanecer llegó más limpio que los otros, como si el cielo se hubiera lavado durante la noche. El aire olía débilmente a salvia y cedro húmedo, y la luz se deslizaba por el terreno llano como un secreto que se revelaba. Mason Hale detuvo su camioneta delante de los ayudantes del sheriff, que ya se habían apostado con termos y pacientes cansados. Hoy nadie hablaba mucho. Incluso Tam Brooks, que siempre estaba jugando con su cámara, la sostenía a su lado como si temiera romper lo que pudiera suceder a continuación. Night Comet estaba esperando. No daba vueltas ni movía la cabeza tanto como las mañanas anteriores. Se mantenía cerca del centro del corral, con su enorme pecho subiendo y bajando, y sus ojos siguiendo cada movimiento a lo largo de la valla. Mason se inclinó hacia la valla, exhalando lentamente y dejando caer los hombros. Las orejas del semental se movieron rápidamente y luego volvieron a ponerse hacia adelante. Era el tipo de mirada que le das a un extraño cuya voz casi has decidido que conoces. Esta vez, Mason llevaba algo consigo. En su mano descansaba un melocotón magullado del mercado del día anterior, con la piel fragante por su madurez. Se agachó, con cuidado de no ofrecer la fruta como ofrenda, sino como una presencia. La colocó suavemente dentro de la valla, justo fuera de su alcance, y luego se sentó sobre sus talones. Pasaron los minutos. Los ayudantes se movieron incómodos en sus botas. El sheriff cruzó los brazos.
Arya garabateó en sus notas, pero Mason no hizo nada más que respirar. Los músculos de Night Comet se tensaron y luego se relajaron, con las fosas nasales olfateando el aire. Dio un paso adelante, luego otro. El sonido de sus cascos contra la tierra resonaba como golpes de tambor en la quietud. Cuando llegó al melocotón, bajó la cabeza. Sus labios lo rozaron una vez, dos veces, antes de soplar un aliento cálido sobre la mano de Mason. Tom jadeó rápidamente y se tapó la boca. Arya susurró, «Es la proximidad. Él lo está eligiendo». Los dedos de Mason temblaban, pero no se cerraron. Mantuvo la palma abierta, plana, dejando que el aliento del caballo le acariciara la piel. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La luz del sol se suspendió, el polvo se congeló en el aire y los corazones latieron más lentamente en sus jaulas. Entonces Night Comet levantó la cabeza, olvidó el melocotón y dio dos pasos atrás. La conexión se rompió, pero no desapareció. Mason bajó la mano, ahora firme, y miró a los ojos del semental. Lo que vio no fue paz, todavía no, sino la leve grieta de un muro que había aguantado demasiado tiempo. Tragó saliva con dificultad y habló en voz baja. «Me quedaré». Su voz temblaba, pero las palabras eran claras. Night Comet pateó una vez, dilatando las fosas nasales, y luego emitió un sonido más profundo que un resoplido. Una breve exhalación retumbante que tembló como una puerta desbloqueada. Mason sintió el peso de los años presionando contra su pecho, años de silencio que lo habían mantenido encerrado tanto como al caballo. Le dolía la garganta, le ardían los ojos, pero se negó a parpadear para aliviar el escozor. Arya rompió el momento con suavidad. «Eso es el comienzo de la confianza. No la persigas». Mason solo asintió con la cabeza y se levantó lentamente, con las rodillas rígidas. Dejó el melocotón dentro de la valla. Creía que algunos gestos debían quedarse donde se habían hecho. Cuando terminó la sesión, los ayudantes del sheriff se dispersaron en silencio. Nadie aplaudió, nadie vitoreó. Ni siquiera Tam sacó su teléfono hasta que el caballo se alejó hacia el otro extremo. Mason caminó hacia su camioneta, con el cuerpo dolorido, pero con el espíritu extrañamente firme. El sheriff D se le unió en la puerta trasera. «Eso fue algo», dijo el sheriff, con voz baja y respetuosa. «No sé cómo llamarlo, pero fue algo». Mason esbozó una sonrisa cansada. «No todo necesita un nombre». De vuelta al motel, pasó junto a vallas publicitarias que mostraban sus promesas: cotizaciones de seguros de vida, refinanciación de préstamos estudiantiles, planes de salud, o cada uno de ellos con respuestas fáciles y llamativas. Pensó en el aliento cálido del caballo sobre su mano, en cómo el silencio había tenido más peso que todas las palabras del mundo. Algunas cosas, decidió, no se podían comprar, no se podían asegurar, no se podían refinanciar. Había que vivirlas. Cuando la camioneta se detuvo, el sol estaba alto, quemando el frescor de la mañana. Mason se quedó sentado un largo rato al volante, con la mano aún ligeramente entumecida por el aliento del caballo. Cerró los ojos, soltó un largo suspiro y susurró: «Mañana daremos el paso». Y aunque no había nadie más allí para oírlo, las palabras sonaron como un pacto que unía a dos supervivientes por el mismo frágil hilo de la confianza. La cuarta mañana no comenzó con quietud. Comenzó con un estruendo. En algún lugar más allá de los corrales, una cadena cayó con fuerza contra el acero, y el ruido rasgó el aire fresco como una cuchilla. Night Comet levantó la cabeza, echó las orejas hacia atrás y abrió los ojos con un destello que convirtió su cuerpo en una espiral de rabia. Se encabritó, golpeando el aire, y su grito rasgó el amanecer. Mason Hale se quedó paralizado en medio de la valla. El sonido también lo atravesó a él, aunque por diferentes razones. No solo oyó el terror del caballo, sino también su propio recuerdo. La tormenta azotó la noche cuando la puerta de la ambulancia se cerró con un golpe, cuando la lluvia martilleaba el techo y él se había quedado fuera. La mano de su esposa se le escapó de las suyas. Esa misma violencia metálica pareció volver a partir el aire,
y él se tambaleó contra la valla, agarrándose a la madera con dedos que se negaban a mantenerse firmes. El sheriff D maldijo entre dientes, buscando el origen del ruido. Uno de los peones de Barrett, demasiado ávido de espectáculo, había dejado caer una cadena contra la verja, sonriendo deliberadamente ante el caos. El sheriff ladró una orden y envió a 2 ayudantes a arrastrar al hombre lejos de allí. Pero el daño ya estaba hecho. Night Comet irrumpió en el otro extremo del corral, con la tierra explotando bajo sus cascos, su cuerpo negro atravesando la pálida luz como un rayo liberado de su atadura. ¡Atrás!, gritó Arya Monontoya, aunque su propia voz estaba tensa por la alarma. ¡No lo empujéis! ¡No lo empujéis ahora! Agarró su portapapeles como si fuera un escudo, con la mirada fija entre el caballo y el hombre. Mason apenas podía respirar. El sonido del metal aún resonaba en su cabeza, tan fuerte como un trueno dentro de una habitación demasiado pequeña. Apoyó las palmas de las manos contra la barandilla, exhalando lentamente, tratando de encontrar el ritmo que antes le había tranquilizado. Pero vaciló. Cerró los ojos y en la oscuridad volvió a ver el rostro de su esposa, pálida bajo la luz de la ambulancia, su susurro llevado por las sirenas. Él le susurró a su vez las palabras que habían permanecido sin decir durante 6 años. No pude salvarte. Su voz rompió el silencio. Arya se volvió bruscamente, comprendiendo. Dentro del corral, Night Comet pateaba y daba vueltas, con los hombros ya empapados de sudor. Los costados del semental se agitaban con respiraciones furiosas. Pero entonces, apenas, dudó. La voz de Mason le había llegado. No las palabras, sino la fractura en ellas. Mason abrió los ojos, fijó la mirada en el caballo y habló más alto, con más firmeza. No puedo cambiar lo que se rompió, pero puedo quedarme. Las orejas del semental se movieron hacia él. El grito que había desgarrado la mañana se disolvió en un resoplido áspero y desigual. Se detuvo ante la barrera, todavía temblando de energía. Seguía siendo peligroso, pero no atacaba. El polvo flotaba alrededor de sus patas como el humo después de un disparo de cañón. Tam, pálida pero decidida, levantó su cámara y susurró casi inaudiblemente. La gente también necesita oír esta parte. Las rodillas de Mason temblaban. Su cuerpo se sentía vacío, como si el sonido del metal hubiera sacudido algo que había llevado consigo durante demasiado tiempo. Sin embargo, sus manos, apoyadas contra la madera, ahora estaban firmes. Inhaló una vez más, tan profundamente, que el aire frío le rasgó los pulmones y lo exhaló lentamente. La respiración del semental cambió. No estaba tranquila, pero era menos entrecortada. Arya dio un pequeño paso adelante. Se está conteniendo. No te acerques, solo quédate con él. Mason asintió sin confiar en su voz. Se quedó junto a la barrera hasta que Night Comet finalmente se alejó trotando hacia el otro lado del corral. Aún inquieto, pero ya sin agitarse. El silencio que siguió fue frágil, pero se mantuvo. Las botas del sheriff crujieron cerca. Esa maniobra con la cadena no volverá a suceder, dijo con tono sombrío. Los hombres de Barrett creen que esto sigue siendo un espectáculo. Les recordaré lo que dice la ley. Mason finalmente encontró su voz, baja y áspera. No se trata de la ley, se trata de la confianza. No se puede imponer a la fuerza. Hay que esperar a que decida quedarse. A medida que el sol ascendía, la sesión matutina llegaba a su fin. Sin triunfos, sin aplausos, solo con el regusto amargo de un desastre evitado por poco y el frágil hilo de un vínculo aún intacto. Mason regresó lentamente a su camioneta, con pasos pesados. Tam lo alcanzó, con la cámara apretada contra el pecho. No ha sido un fracaso, dijo, con voz firme a pesar del temblor. Fue real. Mason la miró con cansancio, pero sin crueldad. Lo real no siempre se parece a una victoria. Se deslizó en el asiento del conductor, con las manos apretadas sobre el volante, pero con algo más ligero en el pecho. No era alivio, sino algo más agudo. Había dicho en voz alta lo que el dolor había mantenido cautivo durante años. Y aunque eso lo destrozó, también le dio espacio. En el corral detrás de él, Night Comet exhaló un largo suspiro y echó la cabeza hacia el horizonte, como si se hiciera eco de la misma liberación.
El sonido del metal aún perduraba, pero ahora más suave, desvaneciéndose en el silencio más amplio de la mañana. Esa noche, el aire se volvió pesado, una extraña quietud se apoderó de Midland, como si el cielo contuviera la respiración. Mason Hale se sentó en el borde de la caja de su camioneta, fuera del motel, observando cómo el horizonte se oscurecía con cada minuto que pasaba. Los lugareños lo llamaban Oro Norte Azul, cuando el viento cambiaba de forma brusca y repentina, arrastrando polvo y arena por las llanuras. Esa noche, las señales de advertencia estaban ahí. Se levantaban capas de neblina de color cobre y el sabor de la arena ya se acumulaba en su lengua. La mayoría de la gente se apresuró a entrar y cerró puertas y ventanas. Pero Mason sintió una vieja atracción, el mismo instinto que lo había mantenido sentado junto a una cama de hospital mucho después de que las máquinas se hubieran silenciado. Cuando llegaban las tormentas, él se quedaba. Condujo de vuelta al East Penn, con los faros atravesando las paredes de polvo. Cuando llegó, los ayudantes del sheriff ya habían recogido y sus luces traseras se alejaban hacia la ciudad. Solo Arya Monontoya se quedó, con su camioneta en ángulo hacia la puerta y una bufanda envuelta alrededor de la boca. Levantó la mano cuando lo vio. «No deberías estar aquí con este tiempo», gritó por encima del viento. Mason salió del coche, entrecerrando los ojos contra la arena. «Tú tampoco». Sus ojos se suavizaron, aunque su cuerpo se preparó contra el vendaval. «Estará asustado», dijo, señalando con la cabeza hacia el corral. A través de la borrosidad de la tormenta, la oscura figura del cometa nocturno se lanzaba hacia adelante y hacia atrás, con las pezuñas levantando nubes de polvo que el viento se llevaba al instante. El relincho del semental rasgó el corral, despojado por la tormenta, un sonido que se hundía en los huesos. Mason se acercó, agarrándose a la barandilla para mantenerse firme contra las ráfagas. El polvo le picaba en los ojos y le pegaba la camisa al pecho. Inhaló, tosió y luego se obligó a respirar con calma de nuevo. Arya le agarró de la manga. «Te pisoteará si se abalanza sobre ti. Entonces me pisoteará lentamente», dijo Mason con voz ronca. Apoyó ambas palmas sobre la barandilla para mantenerse firme. Al principio respiraba entrecortadamente, pero luego se estabilizó. 4 dentro, 6 fuera. El ritmo que se había estado enseñando a sí mismo, tanto como al caballo. Night Comet se sacudió una vez, encabritándose aún más, y la tormenta se iluminó detrás de él con un destello de relámpago. Por un instante, parecía menos un animal y más el propio cuerpo de la tormenta. Mason no apartó la mirada. Susurró. No era una orden, ni siquiera una súplica, solo palabras desgastadas por la verdad. «No me voy». El viento llevó las palabras de forma entrecortada, pero de alguna manera parecieron atravesar el corral. Las orejas del semental se movieron hacia atrás y luego hacia adelante. Golpeó el suelo con fuerza, resoplando por las fosas nasales dilatadas. Mason no se movió. La tormenta aullaba a su alrededor. El polvo le cortaba la piel, pero se quedó. Arya se bajó la bufanda lo suficiente como para gritar. «No puedes evitar que lo tema». «No intento evitarlo», respondió Mason. Su voz se quebró por el polvo, pero sus ojos permanecieron fijos en el caballo. «Solo intento compartirlo». El paso de Night Comet se ralentizó. Su pecho se agitaba, las costillas sobresaliendo bajo el brillo negro de su pelaje. Otro destello de luz dibujó su silueta contra la valla, y bajo esa luz intensa, Mason vio que algo cambiaba. El terror seguía allí, pero ya no estaba solo. El semental había empezado a imitarlo, respiración a respiración, tormenta a tormenta. Los minutos se alargaban como horas. El polvo se adhería a cada pliegue de la piel de Mason. Le temblaban las rodillas, pero no retrocedió. Por fin, el semental se detuvo en el centro del corral, con los costados temblando y las orejas erguidas hacia él. El grito murió en su garganta, sustituido por un gruñido gutural y áspero que sonaba casi como una rendición. La tormenta no pasó rápidamente. Los azotó a ambos hasta que el borde del amanecer brilló débilmente en el horizonte, hasta que el viento comenzó a desvanecerse
y el polvo volvió a caer al suelo del que había salido. Cuando la primera luz pálida se abrió paso, Night Comet estaba en medio del corral, con las patas bien plantadas y la cabeza gacha. Parecía agotado, pero no se había destrozado contra los raíles. Se había quedado. Mason se desplomó contra la valla, con los pulmones ardiendo y los ojos llorosos por el polvo y el cansancio. Su camisa estaba pegada al cuerpo por el sudor y el polvo, pero sus manos, aún apoyadas en el raíl, estaban firmes. Giró la cabeza hacia Arya, que permanecía en silencio, con su portapapeles olvidado y los ojos muy abiertos por la incredulidad. Se quedó, dijo Mason con voz ronca. Ella asintió, incapaz de responder. El peso de la noche era demasiado grande para analizarlo. Cuando Mason finalmente se marchó, las calles de Midland estaban cubiertas por una capa de polvo. Todos los carteles y vallas publicitarias estaban apagados por el recuerdo de la tormenta. Su camioneta traqueteaba por la carretera llena de baches, con los faros pálidos bajo la nueva luz. Se detuvo una vez a las afueras de la ciudad y salió al aire tranquilo. Le temblaban las rodillas, tenía el pecho aún dolorido, pero miró hacia el corral. Por primera vez, no pensó en la tormenta como algo que lo había destrozado. Pensó en ella como algo que había permanecido a su lado y algo en lo que había decidido permanecer el tiempo suficiente como para que el miedo se convirtiera en otra cosa. La mañana de la apuesta llegó con un brillo tal que incluso el polvo de Midland parecía oro. La luz del sol bañaba las gradas de madera y la multitud regresaba en oleadas más ruidosas que nunca. Las camionetas se alineaban en la carretera, con matrículas de todo Texas y más allá, Oklahoma, Nuevo México, incluso Colorado. Las furgonetas de los medios de comunicación instalaban cámaras y los reporteros hablaban por los micrófonos como si se hubieran topado con un acontecimiento histórico. Barrett Langford se subió de nuevo a su plataforma, con su sombrero blanco reluciente y un cigarro encendido que parecía un pequeño desafío a la luz del día. Su sonrisa era ensayada, pero sus ojos parpadeaban con demasiada frecuencia, delatando la inquietud que 3 amaneceres de silencio habían despertado en él. Mason Hale estaba de pie cerca de la puerta, con las botas hundidas en el polvo. Llevaba la misma camisa descolorida y los mismos vaqueros remendados en las rodillas. Nada nuevo, nada pulido. Había rechazado todas las ofertas de cuerdas, látigos o cascos. Lo único que llevaba era su aliento y el recuerdo del suspiro de un semental. Arya Monontoya se ajustó el estetoscopio alrededor del cuello, no porque esperara utilizarlo, sino porque sus manos necesitaban algo que sostener. El Sheriff D estaba junto a la barandilla, con los pulgares enganchados en el cinturón, escudriñando a la multitud en busca de problemas. Tam Brooks se apresuró a ocupar su lugar habitual, con la cámara ya preparada, su emoción atenuada por la reverencia. Cuando se abrió la puerta, Night Comet entró como un trueno con patas. Su jinete levantó una nube de polvo, sus cascos resonaron como tambores de guerra, y la multitud contuvo el aliento, y el sonido se extendió por toda la arena. Pero Mason no se inmutó. Caminó hacia el centro, con pasos lentos y deliberados, hasta que el mundo pareció reducirse a un círculo de polvo entre él y el caballo. La voz de Barrett crepitó por los altavoces, engreída y teatral. Damas y caballeros, 60 segundos. ¿Podrá un granjero mantenerse en pie donde cayeron los campeones? Sus palabras se disolvieron en vítores y abucheos, una tormenta de ruido que amenazaba con ahogar el momento. El Sheriff D hizo una señal brusca y los amplificadores se apagaron. La arena quedó en silencio, pesado y completo. Incluso la multitud parecía sorprendida por la ausencia de sonido. Mason se enfrentó al semental. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Su respiración era constante y tenía las manos abiertas a los lados. Night Comet tenía las orejas hacia adelante y el cuerpo preparado para la carga. El semental dio 3 zancadas, con las pezuñas desgarrando la tierra, y luego se detuvo en seco. El polvo se levantó entre ellos. Mason no se movió. Ni siquiera parpadeó. Los primeros 10 segundos se hicieron eternos. El caballo dio vueltas, probando, con los músculos moviéndose bajo su pelaje negro.
Mason solo giró la cabeza para seguirlo, nunca los hombros. La multitud se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. El tiempo se estiró. A los 20 segundos, Night Comet se acercó, su aliento caliente golpeando el pecho de Mason como fuego. Sus fosas nasales se dilataron, sus ojos ardían, pero no atacó. La voz de Mason fue baja, casi inaudible. Tranquilo, estoy aquí. A los 30 segundos, el semental se desvió, pateó el suelo y luego dio media vuelta, levantando una nube de polvo. Mason solo se movió lo suficiente para mantener el equilibrio, con la respiración firme y la mirada suave, el corazón latiendo con fuerza, pero manteniendo la quietud. A los 45 segundos, algo se rompió, no en el caballo, ni en el hombre, sino en la distancia entre ellos. Night Comet bajó ligeramente la cabeza, con el cuello temblando por el esfuerzo de contenerse. Su respiración se ralentizó. La multitud contuvo el aliento, y el sonido se amplificó antes de ser engullido por el asombro. Mason levantó la mano, con la palma abierta, no en señal de mando, sino de invitación. Los últimos segundos transcurrieron como un trueno detrás de un cristal. 55, 56, 57. El hocico de Night Comet rozó la palma abierta de Mason. La arena estalló. Gritos, sollozos, el estruendo de las botas contra las gradas. Pero Mason no lo oyó. A los 60 segundos, cerró los ojos, sintiendo solo el calor del aliento contra su piel, el acuerdo silencioso entre dos supervivientes. Cuando sonó el silbato, bajó la mano suavemente y dio un paso atrás sin darse la vuelta. Night Comet se quedó de pie, con las orejas hacia adelante, tranquilo como nadie en Midland había visto nunca. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier vítor. Parecía como si el mundo entero contuviera la respiración. El cigarro de Barrett se le resbaló entre los dedos y la ceniza se esparció por su chaleco. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, el varón del petróleo y la arrogancia parecía pequeño frente al polvo y el silencio. Mason exhaló con calma y le susurró al semental: «Gracias». Las palabras no eran para la multitud, ni por el dinero. Eran para el caballo que había permitido a un hombre permanecer dentro de su tormenta sin quebrarse. El rugido de la multitud aún flotaba pesadamente en el aire, resonando en las tablas como un trueno, reacio a desvanecerse. Mason Hale se encontraba en el centro del ruedo, con polvo adherido a su camisa, sintiendo un ligero cosquilleo en la mano donde le había presionado el hocico de Night Comet. Para él, el mundo se había reducido a esa frágil calidez, el tranquilo intercambio entre el hombre y el caballo. Pero fuera de ese silencio, la codicia y el orgullo ya estaban reuniendo sus voces de nuevo. Barrett Langford golpeó con la palma de la mano la barandilla y la ceniza del cigarro se derramó sobre su chaleco. Su rostro se sonrojó de ira, aunque su sonrisa permaneció pegada como una máscara. «No tan rápido», ladró al micrófono, con la voz ahora distorsionada, ya no suave. «Esto no ha sido una victoria. Han manipulado a ese animal, lo han alimentado, medicado, mimado. Esto ha sido teatro, no un juicio». Sus palabras resonaron en el silencio como un latigazo, y la multitud murmuró inquieta. Algunos abuchearon en señal de acuerdo, otros negaron con la cabeza. El Sheriff D entró en la arena con paso firme, sus botas chirriando sobre la tierra compacta. Su voz se oyó sin necesidad de altavoz. «Barrett, tú estableces las condiciones. 60 segundos de presencia. Lo hizo delante de todos nosotros. Ese es el trato». Barrett sonrió con desdén, llevándose el cigarro a la boca. «¿Presencia? Eso es un juego de niños. Cualquiera puede quedarse quieto mientras un caballo cansado echa una siesta. La apuesta era por la fuerza, no por trucos de salón. ¿Quieres mi dinero, granjero? Monta. Demuéstranos que puedes dominarlo». La multitud estalló, algunos vitoreando el desafío, otros gimiendo incrédulos. Mason no se movió. Se quedó donde estaba, con el polvo posándose a su alrededor, las manos a los lados. Finalmente habló con voz tranquila: «No he venido por tu dinero». Las palabras se propagaron, suaves pero innegables. Argia Monontoya se acercó,
olvidando su portapapeles a un lado. «Todos lo habéis visto», dijo con firmeza, con una voz que llegó hasta las gradas más alejadas. Ese semental eligió la calma. No está domado, no está drogado. Él eligió, y eso es más que dominio, es respeto. Barrett se rió, con una risa áspera y frágil. El respeto no paga las deudas. El respeto no mantiene vivos los ranchos. $2 millones. Hale, no me digas que no lo quieres. Mason alzó la mirada por fin y se encontró con la mirada de Barrett. Sus ojos grises eran firmes, cansados, pero inquebrantables. Lo que yo quiero no está en venta. Puedes quedarte con tu dinero. Se oyeron exclamaciones en las gradas. Una mujer abrazó a su hijo con más fuerza, como si la dignidad fuera algo frágil y tan raro que hubiera que protegerlo. Los hombres murmuraban incrédulos. Algunos gritaban enfadados a Barrett, otros a Mason. Pero Tam Brooks, sentada en la barandilla con su teléfono en mano, susurró con vehemencia a su cámara. ¿Has oído eso? Ha rechazado 2 millones. No está aquí por él, está aquí por el caballo. El sheriff D cruzó los brazos. Ya lo has oído, Barrett. El hombre ha rechazado la oferta. No puedes cambiar las reglas del juego solo porque hayas perdido la apuesta. Barrett apretó los dientes con furia. Hizo un gesto a sus ayudantes y uno de ellos arrastró una maleta de cuero hasta donde todos podían verla y la abrió con un movimiento experto. En su interior, los fajos de billetes brillaban bajo el sol. La multitud prorrumpió en un rugido, una tormenta de codicia y asombro. «Esto es real», declaró Barrett. 2 millones esperando. Todo para ti, granjero, si tienes las agallas para ganártelo. Mason miró el maletín solo una vez y luego volvió la vista hacia Night Comet, que estaba cerca de la barrera más alejada, con las orejas aún atentas a él. El semental estaba tranquilo, aunque sus músculos se contraían con la energía sobrante. Mason dio un paso atrás, alejándose del dinero, alejándose del espectáculo. «No lo entiendes», dijo con voz áspera pero firme. «No intento poseerlo. Intento dejarlo ser». Durante un instante, la arena quedó en silencio. Luego comenzó un murmullo, pequeño pero insistente, que se hizo más fuerte a medida que se extendía. «Ya ganó», lo demostró. «El caballo es diferente. No miente». Las palabras se intensificaron hasta que incluso los abucheos se debilitaron. Arria levantó la barbilla. Lo que había ocurrido allí no era debilidad. Era un cambio, y el cambio no necesita tu dinero para demostrarlo. La sonrisa burlona de Barrett vaciló. Por primera vez, parecía más pequeño, encogido ante una corriente que ya no podía controlar. Cerró de golpe el maletín y gruñó. «Esto no ha terminado». Mason se dirigió hacia la puerta, con pasos firmes. El sheriff D se la abrió sin decir palabra. Cuando Mason pasó, Tam gritó, con la voz quebrada por la emoción. «Señor Hale, ¿qué va a hacer ahora?» Mason se detuvo, con el polvo arremolinándose a su alrededor, y miró una vez más al semental. «Llévenlo a un lugar donde no tenga que luchar para respirar». La multitud estalló, esta vez no con abucheos, sino con aplausos, crudos y desiguales, el sonido de algo que se movía en sus corazones. Barrett volvió a gritar, pero sus palabras se ahogaron. Por una vez, su riqueza no pudo comprar el final. Mason atravesó la puerta, con los hombros pesados pero sin inclinarse. El semental se quedó donde estaba, con las orejas siguiéndolo, como si ya estuviera esperando el próximo capítulo que escribirían juntos. Lejos de esta arena de humo y orgullo. A la mañana siguiente de la apuesta, la ciudad de Midland aún bullía con historias y las tabernas resonaban con discusiones sobre si la tranquilidad de un granjero contaba más que la cuerda de un vaquero. Pero Mason Hale no se quedó a escucharlas. Se quedó en el corral antes del amanecer, viendo cómo los ayudantes del sheriff abrían la puerta por última vez. Night Comet salió, sin cuerdas que le mordieran la piel, sin cadenas que traquetearan para infundir miedo. Solo el amplio camino por delante, iluminado por la tenue luz plateada del amanecer. Cole Ramírez, el friar, ajustó el viejo remolque que Mason había tomado prestado de un vecino. «No será fácil cargarlo», murmuró, aunque sus manos trabajaban con un cuidado inusual. Los animales que han conocido las cadenas
las recuerdan demasiado bien. Mason apoyó la palma de la mano contra el frío metal del remolque, estabilizando su respiración. Entonces no lo apresuraré. Esperó durante 2 horas, sentado cerca de la rampa, sin mirar directamente al caballo, tarareando en voz baja mientras el sol se elevaba. Night Comet daba vueltas, con las fosas nasales dilatadas y las pezuñas pateando el suelo. La multitud del día anterior se había disuelto, dejando solo a unos pocos vaqueros curiosos y Tam con su silenciosa cámara. Finalmente, con un resoplido que sonó más a desafío que a rendición, el semental subió a la rampa. Mason no aplaudió, no vitoreó. Solo susurró, «Gracias», cuando el caballo se acomodó en la sombra del remolque. A media mañana, la vieja camioneta de Mason salió traqueteando de Midland, con el remolque balanceándose suavemente detrás. La carretera se extendía larga y vacía, con el polvo levantándose detrás de las ruedas. Por primera vez, Mason sintió que la distancia se interponía entre él y el imperio de Barrett Langford. Podía volver a respirar. Las vallas publicitarias de la autopista gritaban sus promesas: seguros de automóvil baratos, refinanciación de hipotecas, cobertura de vida por menos dinero. Pero Mason apenas las veía. Sus ojos se desviaban a menudo hacia el espejo lateral, captando destellos de la oscura figura que se movía dentro del remolque. Arya lo seguía de cerca en su camioneta, levantando la mano para saludarlo cuando sus miradas se cruzaron en un semáforo a las afueras de Odessa. Cole iba detrás de ellos en su furgoneta de herramientas y Tam, a pesar de que su madre la había regañado, los seguía de todos modos, decidida a seguir grabando con la cámara. En una área de descanso cerca de Monaghan's, Mason se detuvo. La tierra se extendía en dunas onduladas, que el viento peinaba en suaves líneas. Abrió lentamente la puerta del remolque. Night Comet pateó una vez, con las orejas alerta, pero no salió corriendo. Mason se apoyó en el marco de la puerta, dejando que el caballo disfrutara del aire libre. El polvo se arremolinaba a su alrededor, pero aquello no era una arena. Nadie gritaba, nadie apostaba, solo el cielo y el silencio. Arya se unió a él, protegiéndose los ojos del resplandor. Necesitarás un lugar tranquilo antes de que anochezca. Los caballos llevan tormentas dentro de ellos mucho después de que las nubes se hayan despejado. Mason asintió. Lo sé, los hombres también. Continuaron conduciendo. Los kilómetros se sucedían sin pausa. El mundo se aplanaba en el desierto y luego se elevaba hacia el mesurado Nuevo México. Mason tarareaba a veces viejas melodías que su esposa cantaba mientras recogían melocotones. Él no se daba cuenta de que lo hacía, pero Arya, que conducía a su lado, notó cómo el inquieto movimiento del semental se calmaba cuando Mason movía los labios. Al atardecer llegaron a un pequeño rancho cerca de Carlsbad, un lugar que Arya había acordado con un amigo. El corral no tenía nada de especial. Tablas toscas, agua limpia, cielo abierto. Mason dio marcha atrás con el remolque, con el corazón palpitando. Cuando la puerta se abrió de par en par, Night Comet salió lentamente, con la cabeza alta y las fosas nasales dilatadas. Sacudió la crin, pateó una vez y sin frenesí, entró en el corral como si lo reclamara como suyo. Tam jadeó suavemente detrás de su cámara. Cole silbó en voz baja. Nunca había visto a uno moverse así después de un pasillo. Mason se agarró al poste de la valla, sacudido por el alivio. El caballo estaba allí, libre del ruido, las cadenas, el humo de los cigarros. Susurró de nuevo, palabras que casi se perdieron con el viento. No más cadenas, ni para ti, ni para mí. Al caer la noche, las estrellas salpicaban el amplio cielo. Mason se sentó en la valla mucho después de que los demás se retiraran, observando al semental pastar bajo la luz de la luna. Pensó en el huerto que había dejado atrás, en el silencio que había sido más una jaula que un consuelo. Ahora, por primera vez, el silencio se sentía como algo compartido. El camino sin cadenas había comenzado y los llevaba a ambos hacia un horizonte que el dinero no podía comprar. El camino giraba hacia el norte y ascendía hacia tierras más altas. El aire se enrarecía a medida que las mesetas daban paso a montañas que cortaban el horizonte.
Cuando la vieja camioneta de Mason Hale pasó traqueteando junto al descolorido cartel que decía Condado de Ta, el crepúsculo se deslizaba por las laderas. La salvia y el enebro llenaban el aire con una fragancia seca y penetrante. Night Comet se movía dentro del remolque, con las pezuñas golpeando a un ritmo constante, impaciente por pisar tierra que no se moviera bajo él. La camioneta de Arya Monontoya iba en cabeza por un camino de tierra excavado en la ladera de la meseta. Al final se extendía una amplia franja de tierra, abierta como el aire, con los picos SR Deto al fondo, que brillaban rojos bajo el sol poniente. Solo unos días antes se había construido una tosca puerta de madera. Las tablas eran nuevas y pálidas, aún con el olor a serrín. Clavado en la tabla superior había un cartel pintado a mano. Santuario del cielo tranquilo. Cole Ramírez estaba apoyado contra su furgoneta, que ya estaba allí antes que ellos, tras haber conducido toda la noche. La construí yo mismo con 2 peones del rancho, dijo con orgullo, limpiándose el polvo de la frente. No es muy elegante, pero servirá. Mason apagó el motor. El silencio que siguió parecía más grande que la propia tierra. Salió del coche, con las botas hundiéndose en el suelo arenoso, y respiró profundamente. El aire aquí era diferente, más fino, más limpio, del tipo que parecía limpiar los pulmones. Durante un largo momento, se quedó simplemente de pie, dejando que la quietud lo invadiera. Luego caminó hacia el remolque. Sus manos, aunque agrietadas y ásperas, movieron suavemente el pestillo. Las bisagras chirriaron cuando la rampa se bajó. Night Comet pateó una vez, con las fosas nasales dilatadas por el aire nuevo. Su hombre sintió el viento, azotándole el cuello como una bandera. Mason no se interpuso en su camino. Se apartó a un lado, con los hombros bajos, dejando todo el paso al semental. El caballo se detuvo en el umbral, con los músculos tensos, la línea de su cicatriz captando la última luz del día. Podría haber salido corriendo. Podría haber dado media vuelta. En cambio, se detuvo, girando las orejas hacia Mason. El granjero susurró en voz baja y firme. Esto es tuyo. No más cadenas. No más ruido. Solo el cielo. Night Comet bajó, con las pezuñas crujiendo sobre la grava. Dio 3 pasos hacia el espacio abierto y luego se detuvo. El santuario se extendía a su alrededor, desconocido pero intacto. Sacudió la cabeza una vez, resoplando con fuerza, y luego se volvió, no para huir ni para luchar, sino para mirar directamente al hombre que había abierto la puerta. Durante un instante que pareció más largo que cualquier silencio anterior, sus miradas se cruzaron. Mason levantó la mano, sin alcanzar, sin exigir, simplemente imitando el gesto que lo había iniciado todo. Lentamente, de forma imposible, el semental bajó la cabeza y rozó con el hocico el hombro de Mason. No fue un golpe, ni una prueba, sino un roce. Tam Brooks, de pie junto a la puerta con su cámara, la bajó sin pulsar el botón de grabar. Sabía que algunos momentos no se podían capturar, solo recordar. Sus ojos brillaron mientras susurraba, «Te ha elegido a ti». Arya cerró su cuaderno suavemente. «No», dijo, con voz suave y reverente. «Ha elegido la paz». El sol se ocultó por completo y las sombras se extendieron por la pradera. Mason se quedó quieto, con el peso del aliento del semental calando en su camisa, su piel, sus huesos. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero no apartó la mirada. Por primera vez desde la noche de la tormenta que se había llevado a su esposa, sintió que el mundo no le castigaba con su silencio. Le ofrecía un compañero en su interior. Mientras la oscuridad envolvía el santuario, Night Comet levantó la cabeza y se adentró en el campo, explorando, moviendo la cola con calma. Mason se apoyó en el poste de la verja, con todos los músculos del cuerpo doloridos por semanas de tensión, pero con el espíritu más ligero que en años. Miró el cartel pintado a mano que se balanceaba con el viento, cielo tranquilo. Ahora no era solo el hogar del caballo, también era el suyo. El otoño se instaló suavemente en Ta. La meseta se teñía de luz cobriza, las mañanas eran lo suficientemente frescas como para que el aliento se elevara en pálidos hilos.
En el tranquilo santuario del cielo, Mason Hale trabajaba lentamente, reparando las vallas, llevando cubos, apilando heno en filas ordenadas. Night Comet se había vuelto más tranquilo, vagando por el amplio campo, con el cuerpo más relajado de lo que Mason había visto nunca en Midland. El cemental todavía se sobresaltaba con los ruidos repentinos, pero ya no con la violencia del miedo, sino con un rápido resoplido y un movimiento de cabeza antes de volver a calmarse. Cada día Mason aprendía un nuevo ritmo, y cada día el silencio le parecía menos un enemigo. Una tarde, Tam Brooks llegó con su madre llevando una pila de folletos hechos a mano. «Hemos empezado algo en la escuela», le dijo a Mason, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Un día en el que todo el mundo se queda en silencio durante 5 minutos, sin teléfonos, sin música, sin hablar, solo respirando. Lo llamamos el Día del Silencio. Sus ojos brillaban mientras añadía, «Queremos hacerlo aquí con él». Mason parpadeó, sorprendido. La idea parecía frágil, infantil, y sin embargo había algo en ella que le resonaba. Pensó en los 60 segundos en la arena, en el suspiro al amanecer, en la tormenta que se soportaba simplemente permaneciendo. Asintió. Entonces hagámoslo bien. Una semana más tarde, los estudiantes y los habitantes del pueblo se reunieron en el santuario. Algunos vinieron por curiosidad, otros por escepticismo, otros simplemente por tener una excusa para estar al aire libre. Arya se movía entre ellos en silencio, explicando los límites, asegurándose de que el caballo no se viera agobiado. El sheriff D apareció con su uniforme, de pie a un lado, su presencia era una especie de ancla estable. Incluso Cole vino, aunque murmuró sobre los niños y sus modas mientras se apoyaba en la verja. Cuando todos estuvieron en su sitio, Mason levantó la mano. 5 minutos, dijo simplemente, sin hablar, sin hacer ruido, solo respirando. La verja se abrió y Night Comet entró en el corral. Por un momento la tensión se extendió entre la multitud. ¿Atacaría? ¿Se asustaría? Pero el semental solo caminó lentamente hacia el centro, con su pelaje brillando bajo el sol del atardecer. Mason se apoyó en la barandilla, cerró los ojos y dejó que su respiración marcara el ritmo. A su alrededor, la multitud se quedó en silencio. El murmullo habitual de las conversaciones se disipó hasta que solo quedó el sonido del viento entre la salvia. El primer minuto fue incómodo. Los niños se movían inquietos. Los adultos reprimían la tos. Pero a medida que pasaban los minutos, el silencio se hizo más profundo. La gente comenzó a notar el peso de su propia respiración, el sonido de los cascos contra la tierra, la forma en que el polvo se arremolinaba en suaves espirales cuando Night Comet exhalaba. Al tercer minuto, algo cambió. El semental bajó la cabeza, relajó los hombros y soltó un largo suspiro. El sonido se extendió por el corral como una bendición. Algunas personas jadeaban suavemente, pero luego se acordaron de sí mismas y se quedaron quietas. Tam filmaba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y solo susurró cuando el temporizador marcó los 5 minutos. Lo había vuelto a hacer. Había confiado. Cuando Mason abrió los ojos, vio rostros transformados. Los rancheros endurecidos parecían más jóvenes. Las líneas de dolor se habían suavizado. Los niños que normalmente estaban inquietos, permanecían quietos, con los ojos muy abiertos. Incluso el sheriff D se había echado el sombrero hacia atrás y había aflojado la mandíbula. Durante esos 5 minutos, el santuario los había mantenido a todos dentro de la misma quietud que antes le había resultado insoportable a Mason. El silencio no terminó con vítores, sino con un suspiro. Docenas de personas soltaron el aire al mismo tiempo, como si se hubieran liberado de un peso invisible. Mason bajó de la barandilla, con polvo en las botas y voz baja. Eso es todo lo que hace falta. Quedarse, respirar, dejar que el silencio haga lo que las palabras no pueden. Night Comet regresó tranquilamente hacia la valla lejana, moviendo la cola y con la cabeza gacha. Ya no era un espectáculo, ni una bestia de apuestas o furia. Era simplemente él mismo, vivo, presente, tranquilo. Y en ese momento, todos los que lo observaban parecieron comprender que el milagro no era domesticarlo.
Era aprender a compartir el silencio que él llevaba consigo. Mientras la multitud se dispersaba, Tam le entregó su teléfono a Mason. En la pantalla, el video mostraba a Night Comet suspirando, con la luz del sol brillando en su crin. Lo compartiremos, dijo ella, pero no por los clics, por la esperanza. Mason sonrió levemente y se lo devolvió. La esperanza vale más que el dinero. El viento volvió a levantarse, agitando la salvia y llevando consigo el sonido de respiraciones liberadas, respiraciones contenidas y respiraciones compartidas. El día de silencio había terminado, pero su eco permanecía en el aire como una promesa. El invierno se deslizó por las cumbres de San Racristo, cubriendo de blanco las crestas más altas. Pero la meseta que rodeaba el tranquilo santuario celeste mantuvo su calma seca. El aire era más cortante, del tipo que hacía visible el aliento con cada exhalación. Mason Hale se levantó antes del amanecer, como siempre, aunque ahora sus mañanas se centraban menos en el trabajo y más en mantener el ritmo, alimentar, observar y aprender los hábitos del semental que había venido a afianzar su silencio. Night Comet había cambiado. Ya no se sobresaltaba con cada movimiento de las sombras. Seguía sin gustarle el ruido de las herramientas sueltas o el chirrido de las bisagras de la verja, pero su reacción ya no era de terror. Era una alerta que rápidamente se transformaba en calma. Algunas tardes, mientras Mason se apoyaba en la valla, el caballo se acercaba lo suficiente como para apoyar el hocico contra el travesaño, exhalando nubes cálidas en el aire frío. Mason nunca se acercaba, nunca forzaba el contacto. La confianza no era un premio que se ganaba, sino un regalo que se recibía. La ciudad de Taos comenzó a recibir más visitas. Las familias venían los fines de semana, curiosas, no por el espectáculo, sino por la quietud. Los niños aprendían a permanecer en silencio, esperando a que la oreja del semental se moviera en su dirección. Los adultos que llevaban sus propias tormentas invisibles encontraban algo en el silencio que les recordaba que no estaban solos. El día del silencio se había convertido en una tradición que se repetía una vez al mes, cada vez más profundo que antes. No era un espectáculo, era una práctica, una forma de recordar que los corazones podían sanar en silencio. Una de esas tardes, mientras el cielo se teñía de púrpura y las estrellas se colocaban en su sitio, Mason se quedó de pie en el corral. Se llevó una mano al pecho y sintió los latidos constantes de su corazón. Antes, esos latidos sonaban como golpes de hierro, duros e implacables. Esa noche era diferente, más suave, más lento. Ya no resonaba como metal en una jaula. Susurró casi como una plegaria, ya no era hierro. Night Comet levantó la cabeza del pasto y caminó hacia él despacio, deliberadamente. Mason no se movió, no respiró con dificultad, solo esperó. El semental se detuvo a su lado, rozándole el brazo con el hombro, y el aliento de ambos se elevó juntos en el aire frío. Mason cerró los ojos. Por primera vez, no solo sintió confianza, sino también pertenencia. Tam también estaba allí, con la cámara bajada y la voz apagada. «Ya no pareces un hombre solo», dijo. Mason sonrió levemente, con el rostro arrugado por los años, pero suavizado por algo nuevo. «Eso es porque no lo estoy». A medida que avanzaba la noche, Arya y Cole se unieron a ellos junto a la valla, testigos silenciosos de un momento que las palabras solo podrían empañar. El sheriff D, que llegó tarde desde la ciudad, se apoyó en la verja y se tocó el sombrero. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. El santuario permanecía en silencio. Los únicos sonidos eran el suave arrastrar de los cascos y el susurro del viento entre la salvia. En esa quietud, el hombre que una vez se había visto destrozado por el sonido del metal y el caballo que una vez había sido considerado intocable encontraron la misma verdad. Sobrevivir no era suficiente. Vivir era volver a confiar, incluso cuando la confianza se había roto. Mason apoyó la mano en el cuello de Night Comet. Finalmente, con suavidad, sin resistencia, el semental no se estremeció. Su calor irradiaba a través de la palma de la mano del hombre, firme y estable. Mason susurró, «Gracias». Palabras que había pronunciado muchas veces antes,
pero que esta vez tenían el peso de la plenitud. Por encima de ellos las estrellas brillaban con intensidad. La puerta crujía suavemente con el viento, pero ni el hombre ni el caballo reaccionaron como si fuera una amenaza. Solo era madera, solo era un sonido, no eran cadenas, no era una pérdida. El metal había quedado atrás. En el santuario Quiet Sky, bajo el frío resplandor de la noche de Nuevo México, un granjero y un caballo salvaje estaban uno al lado del otro. Sus corazones ya no estaban atados por el miedo, sino por el tranquilo ritmo de la respiración compartida libremente. Y por una vez, el silencio no estaba vacío, estaba completo. A veces, las victorias más sonoras se encuentran en el silencio. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un simple 0 o un 1 en los comentarios. Me encantaría saber que te has quedado hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en el próximo viaje de esperanza, sanación y el vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los caballos.